Buenas tardes, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. En este estudio vamos a ver el tema, el patrón de oración, y vamos a leer una porción de las Escrituras en Mateo capítulo 6. Estas son las palabras de Jesucristo. Cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no seas repetitivos, como los inconversos, que piensan que por hablar mucho serán escuchados. Ellos piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos, y perdónanos nuestros pecados, así como perdonamos a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del mal. Pues tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. El Señor Jesucristo nos enseña en lo que debemos enfocar en nuestras oraciones a Dios. Él nos anima a acercarnos a Dios con corazón humilde y sincero. La oración no es repetir las mismas palabras una y otra vez. Más bien es conversar con Dios de manera reverente. No vamos a tratar a Dios como el viejo en el cielo o como el Santa Claus celestial. Más bien vamos a acercarnos a Él como nuestro Padre, porque somos sus hijos. Él nos ama, Él nos cuida, Él suple nuestras necesidades. Nuestra oración no solo debe ser una lista de peticiones que presentamos a Dios para que Él nos las dé, más bien nuestra oración debe ser tiempo de comunicación, adoración y expresión de nuestro amor para con Dios. Notemos los puntos importantes en esta oración que nosotros llamamos el Padre Nuestro. Primero, Jesús menciona su nombre. Santificado sea el nombre de Dios. Debemos exaltar el nombre de Dios en nuestra oración. Él es digno de toda la honra y gloria. Cuando oramos en público, tengamos cuidado de no orar para que otros nos escuchen, sino oremos con devoción y adoración a Dios. Marcos 12:30 dice: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Después Jesús menciona su reino. Venga el reino de Dios, dice esta oración. El reino de Jesucristo en la tierra es una promesa de Dios que Él hace varias veces en las Escrituras, en la Santa Biblia. Literalmente, Jesucristo va a reinar en esta tierra después de la tribulación que durará por 7 años. El mundo será transformado durante el reino del Señor. Los animales van a comer pasto y zacate en vez de ser carnívoros. La culebra venenosa no va a picar. No habrá guerra en todo el mundo. Será un tiempo de paz universal. El diablo será encadenado en el abismo durante este reino del Señor por 1000 años. Será un tiempo glorioso. Debemos orar por el reino de Dios y debemos esperarlo con fe en la promesa de Dios. Dios cumplirá su promesa. Después Jesús menciona su voluntad, que se haga la voluntad de Dios.
La voluntad de Dios siempre se hace en el cielo. No hay rebeldía ni pecado permitido allá. Debemos orar que se haga la misma voluntad divina aquí en la tierra, la voluntad de Dios. Esto significa que viviremos una vida de honestidad en nuestros asuntos y negocios, de respeto a la propiedad ajena, de honradez en el matrimonio y el compromiso, y de amor para con la familia y el vecino. La voluntad de Satanás es el pecado, el odio, el robo, la guerra y el maltrato y la infidelidad. Esto es lo que el diablo promueve. Pero la voluntad de Dios es el mejor camino para la humanidad. Dios nos hizo y Él sabe mejor cómo guiar nuestras vidas. Luego Jesús menciona la provisión de Dios, su provisión. Danos el alimento para cada día. Jesús dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todas las demás cosas serán añadidas. Nuestras necesidades serán suplidas por la mano proveedora de Dios. Dios manda la lluvia y el sol sobre nuestras cosechas. Dios nos da la fuerza para trabajar. Dios nos da el aire para respirar. Dios mantiene las estaciones y las climas en su orden. En Filipenses 4:19 la palabra promete: mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. También en Romanos 8:31 dice la palabra: ¿qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, o sea, en la cruz de Calvario, ¿no nos dará también todo lo demás? En otras palabras, Él está diciendo, si Dios nos daría su propio Hijo, es cierto que Él nos suplirá nuestras necesidades terrenales. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Dios ya no nos ama si tenemos problemas y aflicciones? A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es segura por medio de Jesucristo. Y estoy convencido de que nada ni nadie podrá jamás separarnos del amor de Dios. Es cierto, Dios nos da la provisión que nosotros necesitamos para la vida cotidiana. Debemos darle gracias a Dios por esta provisión que Él nos da. Luego Jesús habla de su perdón. Perdona nuestros pecados, dice esta oración. La Biblia está repleta con ejemplos del perdón de Dios. Jesús perdonaba a los publicanos y a las prostitutas. Jesús perdonaba aún a los que le crucificaban. No hay límite al perdón de Dios si el pecador se arrepiente de su pecado. Voy a leer unos versículos que habla de esto. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Proverbios 28:13. El que encubre o esconde su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará o hallará la misericordia de Dios. Primera de Juan 1:7. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Sin excepción, la sangre de Jesús puede perdonar su pecado. Juan 1:29, Juan el Bautista dijo: mire, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por otro lado, tengo que decirle esto. Si usted no tiene el corazón arrepentido, el corazón perdonador, entonces no conocerá el perdón de Dios. Porque en este mismo pasaje, Mateo 6:14, dice el Señor Jesús: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás,
tu Padre no perdonará tus pecados. Nuestras ofensas contra Dios son mucho más grandes y terribles que nuestras ofensas cometidas uno contra el otro entre los seres humanos. Si Dios puede perdonarnos, también podemos perdonar uno al otro. No es fácil, pero podemos hacerlo en el poder de Cristo. Suelte ese rencor, ese odio en su vida. Deje que Dios manifieste su paz y perdón a través de su vida. Es por fe en Cristo Jesús. Luego, él habla de su protección. Líbranos del mal, dice esta oración. Líbranos del mal. Tenemos una gran promesa en 1 de Juan 4:4. Mayor es el que está en nosotros, hablando de Jesucristo, que el que está en el mundo, hablando del diablo. Mayor es Jesús que el diablo. Tenemos victoria segura por medio de Jesucristo. En Mateo capítulo 4, Jesús fue tentado por Satanás 3 veces y él resistió la tentación y nunca pecó. Por lo tanto, él puede ayudarnos a nosotros en nuestras tentaciones. Oiga lo que dice Hebreos 4. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, hablando de Jesús, aferrémonos a lo que creemos. Sigamos creyendo la palabra de Dios, las promesas de la palabra. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Esa es la diferencia. Usted y yo enfrentamos tentaciones y pecamos, pero Jesús, al enfrentar la tentación, la resistió y nunca pecó. Por eso Él puede apoyarnos, Él puede ayudarnos, Él puede darnos fortaleza. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Cada día necesitamos esta gracia de Dios. Cada día podemos acercarnos al trono de Dios en oración, pidiendo su protección. Líbranos del mal. Aun cuando el diablo nos tienta a pecar, Dios pone límites a esas tentaciones para que podamos resistirlas y escapar de la tentación. Oiga 1 Corintios 10:13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común o humana. En otras palabras, toda tentación es humana, no es sobrenatural. No es algo que usted puede decir, bueno, yo no puedo resistirla, era sobrenatural, era más allá de este mundo. No, eso no es la verdad. Toda tentación es humana. Y dice la palabra, Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Quiero repetir esta frase. Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Resistir la tentación y no cometer el pecado y coger el escape, la salida para salir victoriosamente en Cristo Jesús. Bueno, por último, Jesús habla también de su poder. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Dios merece toda la honra y gloria en nuestras vidas. Debemos exaltarlo, debemos honrarlo. Filipenses 2:9 dice, por lo tanto, Dios le elevó a Jesucristo al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Oiga bien, o voluntariamente o por fuerza, toda persona va a doblar la rodilla delante de Jesucristo y va a reconocerlo como Rey de Reyes.
Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Rey de este universo. Es mejor hacer esto en la vida ahora voluntariamente, o sea, doblar la rodilla en arrepentimiento, humildad, corazón sincero y aceptar a Cristo como su Salvador, reconociendo que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Es mejor hacerlo en esta vida. Pero si no, si rehúsa humillarse delante de Dios, si sigue con su corazón terco y obstinado, entonces un día, en el juicio universal de los incrédulos, usted será obligado a doblar la rodilla y reconocer a Jesucristo como el juez de toda la humanidad. Por lo tanto, hágalo ahora. Humíllese delante de Dios. No sea terco, no sea rebelde. Reconozca que Jesús murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para perdonar sus pecados. Confiese su pecado a Dios y reciba a Jesucristo por fe en su vida y tendrá vida eterna. Usted y yo podemos usar esta oración, el Padre Nuestro, como un ejemplo para nuestra oración personal con Dios. No necesariamente repitiendo las mismas palabras, aunque está bien si lo haga, pero también podemos avanzar aún más, porque orar es conversar con Dios. En esta oración podemos reconocer su nombre, santificado sea su nombre. Podemos reconocer su reino, venga tu reino. Podemos reconocer su voluntad, hágase tu voluntad en la tierra tal como se hace en el cielo. Podemos darle gracias por su provisión, danos cada día el alimento diario. Podemos reconocer su perdón, perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, nuestras deudas. Y también podemos darle gracias por su protección, líbranos del mal, no nos metas en tentación, cuídanos, Señor, de la tentación de Satanás. Y podemos adorarlo por su poder, porque tuyo es el reino y la gloria por siempre, dice esta oración. No pierda la gran oportunidad de acercarse al trono de Dios en oración. Imagínese, usted y yo podemos hablar con el Creador de todo este universo en cualquier momento. Podemos acercarnos al trono de Dios en el nombre del Señor Jesucristo, por medio de la fe en Jesús como nuestro Salvador. De veras, somos muy bendecidos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta escritura que Jesús nos da y el ejemplo de cómo podemos orar y acercarnos a tu trono sabiendo que tú nos oyes porque somos tus hijos por medio de la fe en Cristo Jesús. Ayúdanos a aprovechar esta oportunidad cada día y más bien varias veces durante el día, porque podemos ir en oración a ti en cualquier momento. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Comparte este mensaje con otros en su propio aparato, su teléfono, su computadora, su iPad, y nosotros así podemos extender más el mensaje de la palabra de Dios. Que tenga buen día.